Génesis 38 nos habla esencialmente acerca de cómo es que Judá abre los ojos a su pecado. Porque si recuerdan ustedes, estamos en un momento en el cual hubo un caos familiar. Acaban de vender a un hermano, ¿sí? A José. Y ahorita vamos a tener como una pausa de la historia de José y nos vamos a concentrar en Judá. Y quien lo vendió fue específicamente Judá, ¿sí? Él fue el que dirigió todo, el que propuso la idea y que se desarrolló esta idea de venderlo. Y hasta ahorita no se nota ningún remordimiento de absolutamente ninguno de los hermanos, ¿ok? Lo que hace este pasaje es que nos continúa mostrando cómo es que una persona puede estar ciega y continuar sumergiéndose en pecado. O sea, uno pasa de un pecado a otro, y continúa en ese descenso y no, simplemente no se da cuenta. Justifica su pecado, se defiende en esto incluso, y aquí la idea es, Dios quiere que abramos nuestros ojos a nuestro pecado, ¿sí? Dios no quiere que continuemos en un camino de descenso, sino que nos demos vuelta. Y si continuáramos en ese camino de descenso, Él va y nos abre los ojos con confrontación. ¿Ok? Ahora esa es la idea. Ahora, vamos a comenzar leyendo el pasaje. Y entonces estamos en Génesis capítulo 38 y tenemos la escritura en la NBLA. Nada más para que si quieren seguirme puedan hacerlo. Génesis capítulo 38 y tenemos la escritura en la versión NBLA. Dice así. Por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos. ¿Ok? Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Gira. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesip que le nació. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida. Entonces Judá, su nuera Tamar, dijo a su nuera Tamar, perdónenme, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también con sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Gira el adulamita, perdónenme. Y se le hicieron saber a Tamar diciéndole, mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda, se encubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó en la entrada de Naim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se acercó a ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar contigo? Le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes? Le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte? Preguntó Judá. Tu sello, tu cordón y el báculo que está en tus manos, dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda.
Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita, para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim, junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a que pertenecen estas cosas, estoy encinta. Y añadió, le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó mano, y la partera la tomó, y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo, este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Sara. ¿Ok? Entonces, este es el pasaje. Si notan, les digo, es un pasaje bastante incómodo. Tenemos nosotros a Judá, primero que nada, separándose de sus hermanos, yéndose con los cananitas idólatras, cayendo en una gran cantidad de pecados y teniendo una familia terrible. Y eso no es lo peor de sus pecados, ¿no? Después de eso, se casan sus hijos, se casa su hijo con Tamar, pero muere por ser malvado. Se casa bueno, más bien tiene relaciones a su vez Tamar con su hermano de su ex marido y no tienen hijos y se muere. Y entonces tiene que ser entregada al tercero, pero nunca lo es. Y entonces ella comete este engaño, ¿para qué? Para poder tener hijos, ¿sí? Y finalmente termina teniendo mellizos, ¿ok? Esa es la historia en general. Ahora, ¿de qué va para nosotros? ¿Por qué está colocado esto dentro de la palabra de Dios? ¿Ok? La idea es que nos demos cuenta que tú y yo podemos ser como Judá. Podemos ser personas que están en compromisos morales, que queremos controlar. Podemos ser personas que se están entregando cada vez al mundo sin darse cuenta, personas que tienen deberes que continúan postergando y alejándose y que se quedan en hipocresía. Podemos ser también unos hipócritas, así como Judá, ¿ok? Tú y yo podemos estar diciendo algo delante, quizás diciendo que algo es un pecado y por detrás cometiéndolo. O quizás decimos que algo es un pecado, pero del otro lado tenemos nosotros otros pecados, quizás no el mismo, pero tenemos otros pecados y no se nos hace difícil culpar por algún pecado. Estar diciendo que alguien lo hizo mal y juzgar a una persona, ¿ok? Podemos ser mucho nosotros como Judá sin siquiera darnos cuenta porque estamos ciegos, ¿ok? Eso es lo que va el pasaje. Ahora, la idea entonces es que tú y yo veamos que Dios nos quiere llamar a que nos demos cuenta, que no sigamos este camino de Judá. Y para eso vamos a observar cómo es que sucedió el camino de Judá en 3 etapas. Básicamente esta historia tiene 3 etapas. Primero que nada está el descenso en el pecado de Judá, ¿sí? Descenso. Luego está la confrontación, porque ahí esta Tamar va y coloca una confrontación delante de Judá para que se dé cuenta que le estaba haciendo mal a Tamar, ¿sí? Confrontación. Y luego está la restauración, ¿ok?
la restauración. Cuando Judá va y admite su error, hay una restauración. ¿Ok? Y la idea es que tú y yo, si nos encontramos en un camino así, que no continuemos en el descenso, que no sea necesaria una confrontación, ¿sí? Sino que esto lo tomemos como una confrontación y con eso encontremos la restauración desde ahorita, ¿ok? En vez de continuar deslizándonos por el pecado, con Dios poniéndonos ese espejo para darnos cuenta lo mal que estamos y recobrar la gracia que viene de parte de Dios, que perdona toda ofensa, ¿ok? Esa sería básicamente la idea. Entonces vamos a ver las etapas. Primera etapa es la de descenso al pecado. Primera etapa, descenso al pecado. ¿Ok? Aquí nosotros observamos varias cosas que nos indican que Judá estuvo en un descenso, que fue a través de varios años. Por ejemplo, lo primero que aparece aquí, que nos tiene que alertar que estaba descendiendo, es cómo es que dice este pasaje. Por aquel tiempo. Por aquel tiempo, versículo 1, Judá se separó de sus hermanos. ¿Ok? Ahí tenemos una primera pista. ¿Qué es eso? Nos está diciendo él que sufrió un alejamiento de, de la gente de Dios. ¿Ok? Un alejamiento de la gente de Dios. Y esa es una de las características que sucede usualmente cuando una persona va a, por ejemplo, abandonar la iglesia, a apostatar. Uno de los primeros pasos que comete es que antes de que ya se vaya por completo, es que comienza un alejamiento. Antes quizás salía con las personas de la iglesia, antes se relacionaba, antes hablaba, antes estaba en estudios, pero poco a poco va cortando ciertas cosas de su vida, de su calendario, de su día, está desapareciendo cada vez más esa relación que tiene con la gente de Dios, ¿sí? Aquí en este caso era con sus hermanos. Nosotros sabemos que sus hermanos no eran perfectos. ¿Por qué? Porque vimos nosotros cómo lo vendieron apenas hace un capítulo a José, ¿no? Pero aún así sabemos nosotros también que había un pacto de parte de Dios con esa familia. Había un pacto que decía básicamente que ellos iban a ser su gente y él iba a ser su Dios. Entonces, cuando ellos comienzan a separarse de, Judá comienza a separarse de sus hermanos, ya está cometiendo este alejamiento. Deme 2 segundos. Pues, entonces, entonces, algo primero que sucedió es que fue y se alejó de sus hermanos, se apartó de sus hermanos, ¿ok? Primera cosa que sucede que está indicándonos este descenso. Lo segundo que aparece en este pasaje es que comienza a tener amistades con el mundo, ¿ok? Amistades con el mundo. Chequen la siguiente parte del versículo 1. Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Gira, ¿ok? Un adulamita, estamos hablando de una persona cananea, ¿ok? Entonces, lo que está viendo aquí es un compromiso en el cual básicamente él está dejando de lado la gente de Dios y ahora se está uniendo a la gente que es idólatra, ¿ok? Los hermanos de José es probable que los estaba incluso culpando él, eso lo oí de un comentarista, no es exacto, pero podría ser que los estaba culpando él de los problemas que surgían en la familia. Y entonces Judá va y se aleja de esta familia problemática y se está acercando a lo que le parece más cómodo, lo que sería la amistad con el mundo. Es muy probable que también algunos de ustedes ya hayan pasado por esto, ¿no? Que hay una relación con la iglesia, pero se ve como una relación que puede ser en ocasiones difícil. Y en ocasiones es muy sencillo una relación con el mundo, ¿sí? Por un lado de la iglesia, tendemos también a ver mucho los errores, los pecados que se cometen dentro, ¿no? Pero con el mundo tendemos a ver nosotros, en vez de los pecados que cometen también, tendemos a ver nosotros como ese cumplimiento de lo que queremos nosotros, ¿no? El chisme comienza a ser muy, muy rico, comienza a ser algo que te atrae, en lo que sería también el enojo, todas las cosas que te permite el mundo, porque no te dice que estén mal, también, ¿no? Y comienza a ser una llenura de lo que nosotros queremos. Continuamos. Entonces, una segunda cosa que sucede son las amistades con el mundo. Entonces ya se está notando aquí cómo es que él se está separando, ¿ok? Ahora,
Si ustedes checan también, no solamente se observa entonces que él se fuera de sus hermanos provisionalmente, sino que comienza un alejamiento que es constante, ¿sí? Y entonces se queda a vivir allí, ¿sí? ¿Cómo vemos eso? Porque seguido de eso, en el versículo 2 va y se casa con una persona cananea, ¿ok? Y ahí tenemos otra vez otro descenso más, que es una relación de pareja con el mundo. Ya no solamente son amistades, sino ahora es una relación de pareja. Dice el versículo 2: allí Judá vio a la hija de un cananeo, perdón, llamado Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Va y tiene 3 hijos con esta cananea, ¿ok? Y ustedes van y checan, y ya estamos hablando que pasaron ya muchos años, porque ya el primer hijo va y se casa con Tamar, los demás hijos están creciendo, ¿sí? Y se nota también ahí otra parte del descenso. Se nota que los hijos también siguieron un mal camino, que eso nos indica que Judá no era un buen padre. Judá no era un padre que los criara en el pacto con Dios. Judá era un padre que estaba permitiéndoles el pecado, que estaba separándose también en la forma en la que los criaba, ¿sí? Entonces ahí tenemos una última, perdón, forma en la que podemos observar este descenso por ahorita, ¿no? Que vemos nosotros que él tiene mala crianza, ¿ok? Tiene una mala crianza. Se nota porque dice, por ejemplo, del primer hijo de dice el versículo 7: pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor. Era malo. Había sido criado mal, ¿sí? Y no solamente cuando sucede toda esta tragedia de que se muere y se le da al otro hijo, a Onán, se nota también esa maldad, ¿sí? Un poquito de contexto cultural. En este momento, lo que sucedía básicamente cuando una persona enviudaba, y lo hacía antes de haber podido tener un hijo con la persona, ¿sí? Lo que se hacía en este momento era que básicamente había una obligación de parte del segundo hijo, en este caso, de tener relaciones para tener un heredero para la persona que no pudo tenerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque al tener ese hijo heredero, lo que sucedería con lo que le pertenecía al padre era que se dividiría y se le entregaría su parte a este heredero, ¿ok? En este momento no se le entregaba esa parte, por ejemplo, a la viuda, se le entregaría al heredero. Y ya el heredero podría cuidar así de la viuda, podría cuidar así de su madre, ¿ok? Y todo saldría bien, ¿ok? Pero tenía que tener básicamente esta obligación entonces. Eso es lo que se conoce, denme 2 segundos para que les diga el nombre bien. Lo tenía por acá. Eso es lo que se conoce como un matrimonio levirato. Levirato, ¿ok? Lo voy a escribir también, ¿ok? Levirato, ¿ok? Para este momento todavía no había sido bien desarrollado esto en lo que sería la Biblia, porque todavía no se revelaba esa parte, pero ya existían unas formas de esto en la cultura en la que se encontraban, ¿ok? Tanto que es lo que coloca aquí el padre. Básicamente dice el padre que debía de hacerlo el hermano, ¿sí? ¿Para qué? Para que pudieran pasar lo que sería esta herencia. Chequen dónde viene eso. Está en el versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, versículo 8: llégate a la mujer de tu hermano, cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Noten, o sea, cuando tuviera esas relaciones con Tamar, el objetivo era, vamos a conseguir una descendencia. Y esa descendencia no va a ser de Onán, no va a ser del hermano, va a ser de ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea era dividir las partes de la herencia y que a cada uno de los 3 hermanos le tocara su parte, ¿ok? Como era el primogénito, probablemente la parte más grande sería para este descendiente, ¿ok? Y entonces lo que sucede ahí es que Onán, el segundo hermano,
piensa, ¿por qué voy a hacer yo esto? Si yo lo hago, voy a perder mi herencia. Cuando yo tenga ese descendiente, no va a ser él quien tome, más bien no va a ser esa mi parte, sino va a ser la parte de mi hermano que se le va a entregar a él. ¿Sí? Entonces estaba lleno él de avaricia. Otra vez, había una mala crianza de parte de Judá, de tal forma que este hermano estaba lleno de avaricia. ¿Ok? Ahora, la idea de hacer esto y la forma en la que funcionaba el matrimonio levirato era que si el hermano no quería cumplir con ese deber, lo que tenían que hacer era que en una ceremonia pública tenía que declarar el hermano, no quiero formar parte de esto, ¿ok? En una ceremonia pública, decir, no quiero formar parte de esto. Y entonces la viuda tendría la oportunidad de avergonzarlo, ¿ok? Es la forma en la que funcionaba. Entonces, si notan, hay muchas cosas culturales aquí que son diferentes a lo que tenemos nosotros, ¿no? Pero la idea era básicamente que se notara que esta persona no estaba cumpliendo con el deber que tenía, ¿sí? Ahora, Onan no hace eso. Onan básicamente lo que hace es que dice, sí voy a cumplir con el deber, ¿sí? Pero lo que hace él, como nos dice el pasaje, es versículo 12. Perdónenme, me moví muchos versículos para abajo. Versículo 9. Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, o sea, tenía relaciones con Tamar, ¿sí? Cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. Noten, o sea, él dijo públicamente, básicamente, sí lo voy a hacer, pero en lo privado no lo estaba haciendo. En lo privado estaba evitando cumplir con ese deber. De otro lado, también seguía buscando tener relaciones con Tamar. Entonces él estaba aprovechándolo para su placer sin estar cumpliendo con su deber. ¿Ok? ¿Notan lo que está pasando ahí? Entonces, había una gran maldad ahí porque, primero, estaba diciendo delante de las personas que cumplía con su deber. Segundo, estaba tomando a Tamar como un objeto de placer, no buscando cuidar de ella, porque para cuidar necesitaba la descendencia, sino como un objeto, ¿sí? Y tercero, finalmente, iba y no cumplía con esto, en lo privado, ¿ok? En lo privado iba y fallaba, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con este hermano? Muere también. El segundo hijo muere también, ¿ok? Ahora, todavía seguimos en la parte del descenso, todavía no acabamos, ¿ok? Continúa la historia y lo que pasa básicamente es que Judá rompe su promesa, ¿ok? Rompe su promesa, un pecado más, rompe su promesa, ¿ok? Creo que vamos a tener que dividir esto en dos partes, si soy bien honesto. Este, pero bueno, pero ya tenemos varios pecados, ¿ok? Era el alejamiento, este, de la gente de Dios, amistades con el mundo, una relación de pareja con el mundo, mala crianza, y aquí tenemos uno más, rompe su promesa. Judá tenía el deber de continuar haciendo esto del levirato, del matrimonio levirato, pero en vez de eso, con su tercer hijo, se lo niega, ¿ok? ¿Por qué? Porque pensaba que era la culpa de Tamar, ¿ok? Noten ahí que nos empieza a mostrar algo de la hipocresía de Judá. Lo que hacía Judá era observar el pecado de los demás, pero cuando viene a su propio pecado, y en este caso al pecado de su familia, le era difícil observarlo, ¿sí? Eso nos puede suceder también mucho a nosotros, continuar viendo nosotros el pecado de los demás, pero el pecado de nuestros amigos no lo vemos. Continuar viendo el pecado del otro, pero nuestro propio pecado no observado. ¿Ok? Aquí es lo que estaba sucediendo con Judá. ¿Ok? Tanto que va y culpa.
a, a Tamar. Dice el versículo 11. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre. Haz que crezca mi hijo, hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. ¿Notan? O sea, estaba pensando, es la culpa de Tamar que murieron sus hermanos. No es la culpa de la maldad de y la maldad de Onán por la que murieron. Este pasaje nos dice claramente, el Señor vio su maldad y por eso les quitó la vida. ¿Sí? Es lo que nos comentaba el pasaje. ¿Va? ¿Notan? Entonces aquí lo está culpando y lo que decide básicamente es engañarla. Voy a hacer que esperemos un tiempo. Vamos a dejar que estés en la casa de tu padre durante unos años y ya cuando se pueda, cuando esté de edad el hijo, Sela, entonces puedes venir y tomarlo como tu esposo. ¿Ok? Pero sin embargo lo que está haciendo es abandonarla, dejarla en pobreza, dejarla en vergüenza porque la estaba dejando sola. ¿Ok? Y se nota que ignora esto por algún tiempo. Podrían ser años, ¿no? Y nos dice, versículo 12, pasaron muchos días. ¿Ok? Ahora, continúa el descenso, todavía no acabamos. Lo que sucede después de eso es que muere la esposa de Judá. Y cuando muere la esposa de Judá, en este momento, él va hacia, denme unos segundos, Timnat, Timnat, perdóname. Y ahí él va y busca una prostituta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un pecado más, que ahí es un pecado de rasgo sexual. ¿Ok? Entonces ahí podemos decirle una caída sexual. ¿Ok? Ahora, esto es una caída bastante grave, porque a pesar de que podemos decir nosotros, la prostitución en general ya es mala, ¿sí? Aquí sube todavía más la maldad de la prostitución, porque esta era una prostitución cananea. Y la forma en la que funcionaba en estos tiempos y en esta sociedad cananea era que estas prostitutas lo hacían en honor a sus dioses. ¿Ok? Se prostituían en honor a sus dioses. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Les digo un poquito más al respecto, aprovechando que vamos a dividir esto en dos partes. La prostitución de la cultura cananea funcionaba de la siguiente forma. ¿Ok? Era una forma de buscar la fertilidad, por un lado. ¿Ok? Lo que sí sucedía aquí era básicamente, se creía que esto se hacía en honor a una diosa, que era diosa de fertilidad. ¿Ok? Entonces, había muchas mujeres que eran devotas de esta diosa, por ejemplo, Ishtar, ¿ok? O Anat. Y estas mujeres lo que hacían era que se vestían con un velo y entonces gente llegaba y tenía relaciones con ellas y se creía que con eso estaban como que simbolizando la unión de esta diosa con el dios Baal o con el dios El, ¿sí? En otras palabras, pensaban que cuando tenían relaciones con esos hombres, estaban simbolizando las relaciones de los dioses, ¿ok? Por eso lo hacían ellas, ¿ok? Con eso se pensaba que se honraba a esta diosa. ¿Ok? Y con eso, del otro lado, pensaban las personas que iban a tener relaciones con ellas que podrían tener más prosperidad. ¿Ok? Y entonces lo que hacía era que antes de ir a plantar de algún campo, por ejemplo, estas personas iban y tenían relaciones con estas prostitutas para poder tener prosperidad. Que esa era básicamente la forma en la que funcionaba. Nótese cómo esto está lejísimos de cualquier pensamiento de Dios. Y sin embargo, Judá, seguido de la muerte de su esposa, va y se dirige a hacer esto. ¿Ok? No demora, Judá va inmediatamente y decide realizar esto. ¿Ok? Mientras, lo que lo observamos del otro lado de Tamar es que ella estaba esperando. Ella estaba fiel, esperando su posición. Entonces, eso es lo que sucede, ¿va? Entonces hay aquí, unido a todo esto, una caída sexual. ¿Ok? Ahora voy a adelantar un poquito.
Lo que sucede entonces ahí es que Tamar va y se coloca a sí misma con esta vestimenta de las prostitutas, les decía, tenían un velo y entonces no se le puede ver la cara. Tiene estas relaciones con Judá y lo que pide a cambio es que se le dé un corderito, pero como no se tiene, por lo mientras se le tenía que traer, se le tenía que entregar, perdón, lo que sería el sello, el cordón y el báculo de Judá. ¿Ok? El sello, el cordón y el báculo de Judá. ¿Ok? Otro pedazo de cultura, el sello, el cordón y el báculo de una persona eran cosas muy personales. El sello era lo que podría ser como una identificación en ese momento. Era un cilindro de alguna, podría ser de una piedra preciosa que tenía tallado una marca distintiva de la persona. Y entonces cuando tú ibas y colocabas esto con, por ejemplo, se me olvidó cómo se llama. ¿Cómo se llama lo que forma una vela? ¿Cómo se llama lo que forma una vela? Será. Cera, gracias. Este, no, estoy pensando en otra cosa. Lo que se utiliza para sellar una carta que se coloca, se derrite y con eso se le coloca un sello. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O sí será? Bueno, era eso, básicamente. ¿Ok? Entonces, sí, será. Ah, perfecto, será. Entonces, lo que hacían esos, con esos sellos era que ya se estaba dando una distinción específica de la persona. ¿Ok? Usualmente esto se reservaba para alguien de alto rango. ¿Ok? Y Judá lo era. Entonces, tenía uno de estos sellos. El cordón era un cordón que iba unido a este cilindro que se colocaba en el cuello de la persona. Entonces, era algo muy personal de él. ¿Sí? Y el báculo era un bastón, este tipo de bastón que también, como era de una alta sociedad, tendía a ser tallado y entonces estaba específicamente diseñado para la persona, básicamente, ¿sí? Entonces una persona podía ser identificada también por su bastón, puede ser identificada por su cordón y puede ser identificada por su sello, porque eran tan distintivos de la persona, ¿sí? Así como ahorita, por ejemplo, hay de quienes pueden ser identificados por su Biblia, que tú ya sabes cómo luce su Biblia, el color que tiene, la forma en la que está rota, no sé. Eso es algo similar a esto, ¿ok? Ahora, entonces se le entregan todas estas cosas a Tamar. Tamar tiene relaciones con Judá, pasan 3 meses y entonces se le dice a Judá, tú, este, nuera, ¿sí? Ha tenido relaciones con alguien y está embarazada, ¿ok? Ha cometido una inmoralidad. Ahora, inmediatamente Judá condena a Tamar, ¿ok? Nótese otra vez la hipocresía. La condena inmediatamente, ¿sí? Noten lo que dice aquí. Dice el versículo 16. No, perdónenme, eso ya lo pasamos. Versículo 22, 24. A los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Sí. Noten, Judá tenía un rango tal que podía juzgar a Tamar. Y en este caso lo dice inmediatamente. No busca pruebas, no busca conocer qué sucedió, no simpatiza en lo absoluto con el hecho de que él le ha negado su esposo, ¿sí? Simplemente va y dice, sáquenla y que sea quemada. Y este castigo de que sea quemada ni siquiera era un castigo normal para esto, era un castigo extremo, ¿sí? Entonces nótese la hipocresía que está creciendo ahí, ¿ok? Esto sucede mucho también con nosotros. Podemos nosotros condenar el pecado de la cultura mientras nos entregamos a él en privado. Hay una hipocresía ahí. Se condena delante de las personas o se condena en nuestra mente lo que hacen los demás, pero en lo privado se puede seguir guardando, ¿sí? Como Judá podemos nosotros
hacer este mismo intercambio de Dios por placeres y luego enfurecernos cuando vemos a alguien hacerlo también, ¿sí? Y esto solamente muestra una hipocresía delante nuestro, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje, de hasta lo que llevamos ahorita, que sería el primer punto? Podemos aprender nosotros cuatro cosas, ¿ok? Vamos a dejar esas como las aplicaciones finales del día de hoy y la próxima semana observamos los siguientes puntos, ¿ok? Primero que nada, lo que podemos aprender nosotros es que el pecado, el pecado es una progresión lenta, ¿sí? El pecado va en progresión lenta, ¿ok? Si tú y yo pensamos en algún momento, yo no voy a caer en algún pecado, porque lo vemos muy lejano, muy distante, aún así podríamos estar yendo en esa dirección, ¿sí? Solamente que no lo notamos, porque nuestros pecados quizás son pecados menores en comparación con ese, ¿sí? Pero mientras permitamos nosotros que haya algún pecado, vamos a ver cómo es que va creciendo y avanzando, ¿sí? Exacto, como dice Vite, el que esté firme, mire que no caiga, ¿ok? ¿Sí? Yo puedo creer que estoy firme, pero si sigo con mis pasos sin estar observando el suelo, en algún punto voy a caer, ¿sí? Aquí hay pecado que va en una progresión lenta. Observamos nosotros, por ejemplo, cómo es que se fue alejando de la gente de Dios primero. Después de eso, hizo amistades con el mundo. Después de eso, comenzó una relación ya de pareja cercana con este mundo, de esas que te influyen bien grandemente, ¿no? Observamos nosotros de forma constante cómo iba subiendo su pecado, hasta que llega esta caída sexual, hasta que llega esta hipocresía y no se daba cuenta Judá, ¿ok? Es lo primero que tenemos que aprender. Tú y yo tenemos que analizar entonces nuestra vida y preguntarnos de nosotros mismos, ¿qué me estoy permitiendo? ¿Qué quizás no debería? ¿Sí? Puedo analizar también yo y ver hacia el pasado y estar observando quizás, ahorita me permito cosas que hace unos años no, ¿sí? Y ahorita estoy pensando que están bien, ahorita estoy pensando lo controlo yo, pero si somos bien honestos, es muy probable que más bien es que simplemente me dejó de importar. Antes me importaba y ahorita me dejó de importar. Y eso lo que muestra es esta progresión en acción, ¿ok? Entonces tú y yo tenemos que huir de esta progresión del pecado, ¿sí? Porque aunque lenta, va segura hacia la caída, ¿ok? Entonces esa es una primera enseñanza. Segunda enseñanza para el día de hoy. La cultura no es neutral. La cultura no es neutral. Si ustedes notaron, observamos muchos rasgos que venían de la cultura el día de hoy. Observamos, por ejemplo, nosotros que tenía él, Judá, una relación con un adulamita, ¿sí? Y esa fue el primer paso para que de ahí pasara a casarse con una cananea, ¿sí? Observamos nosotros que tuvo esta relación con la cananea y ese fue el primer paso para que dejara de criar bien a sus hijos. Ese fue el primer paso para que se quedara ahí y tuviera finalmente relaciones con una prostituta. Bueno, lo que creía que era una prostituta, ¿no? Él pensaba haciendo eso, literalmente, ¿sí? Entonces, desde las alianzas que tenía Judá, empezaron a normalizar lo que Dios prohibió. Empezaron a hacer cada vez más normal lo que para Dios estaba mal, ¿ok? Tenemos que darnos cuenta también que nuestra cultura también normaliza lo que Dios prohíbe. Nuestra cultura normaliza lo que Dios prohíbe. Por ejemplo, nuestra cultura también glorifica la libertad sexual. A nuestra cultura no le importa en lo absoluto lo que una persona haga con su cuerpo, porque es su cuerpo, ¿sí? Entonces normaliza esto. Nuestra cultura ve la avaricia como algo bueno, ¿sí? Mientras que no impactes a nadie más, usualmente, eso es lo que se dice, no te preocupes, busca el dinero, lo necesitas, ¿sí?
Nuestra cultura normaliza la autonomía. Quiere, sobre todo, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú sientes para definir lo que es correcto. ¿Ok? Y si tú y yo absorbemos lo que está en esta cultura y nos desconectamos de la palabra de Dios y del pueblo de Dios, pues vamos a quedar de su lado y no del lado de Dios. ¿Ok? La segunda enseñanza, día de hoy. Una tercera enseñanza, una tercera enseñanza, ¿sí? Dios hace responsables a los líderes, ¿ok? Dios hace responsables a los líderes. Nótese que finalmente este pasaje es acerca del pecado de Judá, ¿ok? Y por lo mismo, el pecado de Onán, el pecado de sus hijos, es un pecado que viene siendo culpa de Judá, ¿sí? No en un sentido total, ojo, porque los hijos tienen sus pecados, los padres tienen los suyos, ¿ok? Eso se nos muestra claramente en la palabra, pero sí en un sentido de él fue el que influyó directamente para que ese pecado se convirtiera en algo generacional, que se transmitiera de un padre a un hijo. Cuando fue pasivo, Judá, en su forma de criar a estos hijos, pasó eso a los hijos, ¿sí? Padres, pastores, gente que se encuentran con algún liderazgo sobre otras personas, también entonces tienen que recibir una advertencia. Si tú toleras el mal en tu entorno, ese mal se esparcirá. ¿Ok? Si tú enseñas el mal, con más razón, vas a influir para que siga creciendo. Y finalmente ese mal te consumirá. ¿Ok? Esa es una tercera enseñanza. Y cuarta y última enseñanza, la víctima, las víctimas, perdón, de nuestro pecado están a menudo delante de nosotros. ¿Ok? Aquí les va la idea y ese creo que es lo que más me gustó ver y a su vez que puede ser más doloroso. La víctima del pecado de cada uno de ustedes y mío pueden estar delante de nosotros y nosotros no darnos cuenta, no admitirlo. ¿Sí? Aquí Judá no admitió en lo absoluto ningún mal sobre lo que le hizo a Tamar. Y era una persona súper cercana, ¿sí? Que estaba diciendo, ¿no? Judá usó a Tamar, la desechó, ¿sí? Y ni siquiera se dio cuenta. Entonces, es muy posible también que con nosotros suceda algo así, que nuestro pecado esté impactando a la gente que tenemos más cerca y aún así nos neguemos de observarlo, ¿sí? Una pregunta que puede surgir aquí, por ejemplo, ¿quiénes de nosotros tienen un Tamar que le han fallado, que le han hecho una promesa y la han roto, que han eliminado su responsabilidad con la persona y no les ha importado? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Ok? Entonces, nótese, es muy posible estar nosotros también sumergidos en esta ceguera y no observar cómo es que hacemos mal a otras personas. ¿Ok? Ahora entonces la idea por ahorita, hermanos, por el día de hoy es hay que considerar nuestra vida y darnos cuenta cuántos de nosotros nos hemos alejado y nos hemos metido entre los cananeos, entre la cultura del mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos avanzado en un descenso y simplemente tenemos que darnos cuenta para ya detenernos? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos que pedir perdón el día de hoy a una persona cercana? ¿Va? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos permites observar tu palabra y nos permites observar historias que, así como pueden ser incómodas, lo son para que nos demos cuenta de lo malo que podemos ser nosotros. Padre, ayúdanos a admitir nuestro pecado, a renunciar a él, a estar aprovechando el tiempo para buscarte a ti y no estar buscando la cultura en la que nos encontramos. Padre, tú sé esa ayuda, esa fortaleza, porque en verdad, si nosotros somos ciegos, necesitamos que nos des vista otra vez. Tú dinos qué pecados no nos hemos dado cuenta
Tú haznos observar en verdad cómo es que tenemos que llevar a cabo nuestra vida y que podamos acercarnos más a tu palabra, acercarnos más a tu gente y acercarnos más a ti, que finalmente eres quien nos hace el mayor bien. Padre, ayúdanos a cada uno de estos chicos y a mí a que podamos luchar en contra del pecado por querer honrarte a ti. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.